Homosexuales en la historia. Página 13. Preludio medieval. Cuando imperaban por doquier la suciedad, la enfermedad y la muerte, la necesidad primordial a la que se vieron abocadas las sociedades primitivas, si es que querían sobrevivir, era la de reproducirse y perpetuar la especie. De ahí que todo cuanto venía a contrarrestar o a obstaculizar dicho imperativo fuera causa de oprobio a veces encarnizado, tal como es el caso de los despiadados judíos del Antiguo Testamento, tan implacablemente amenazados y tan imperiosamente decididos a sobrevivir. Este es el motivo por el cual elaboraron los decretos draconianos del Levítico, que tuvieron una influencia terrible sobre siglos de cristianismo. En el desierto, y 500 años o más antes de Jesucristo, esos decretos resultaban bastante comprensibles. Por demás, no poseían validez absoluta alguna y no eran aplicados más que de manera muy relativa. Se justifican mayormente desde un punto de vista antropológico que moral y, la verdad sea dicha, no reflejan una ética muy elevada. Actualmente, las circunstancias son completamente diferentes. Muy al contrario, la explosión demográfica constituye el problema humano más acuciante. En gran número de sociedades, los seres humanos se multiplican como ratas, y si llegan a agotar los recursos alimenticios de nuestro planeta, tal como lo preveía Darwin, acabarán matándose los unos a los otros como ratas. En tales condiciones y ante tal perspectiva, la situación queda cambiada radicalmente. Todo cuanto limita la cifra de la población y controla racionalmente su crecimiento, sin resultar por demás peligroso para la salud, por ejemplo, será beneficioso para la sociedad y por consiguiente merece ser aprobado. Frente a las necesidades actuales, las interdicciones del Levítico, desde siempre bárbaras e inhumanas, se nos antojan inadecuadas y absurdas. Las sociedades medievales apenas si eran menos bárbaras y brutales. Hoy en día, resulta difícil llegar a darse plenamente cuenta de las condiciones de vida que imperaban en aquella época. Epidemias y hambre, desorbitada tasa de mortalidad infantil, promedio de esperanza de vida muy bajo. Dado que la práctica del control de natalidad no formaba aún parte de los usos y costumbres, en los hogares nacían muchos hijos, falleciendo también muchos de ellos, lo que tenía la ventaja de mantener una población relativamente estable con una tasa de crecimiento demográfico poco elevada. Incluso las familias más ilustres experimentaban grandes dificultades para asegurarse una descendencia, tal como queda demostrado con las casas de los Lancaster y de los Tudor. Las que dominaron la ciudad de Londres no se perpetraron más allá de 3 generaciones. Fundamentalmente, las condiciones seguían siendo las mismas. La sociedad necesitaba incrementarse de manera que, proporcionalmente, sobreviviese el número suficiente de personas. Los preceptos morales que inculcó el cristianismo, con sus prohibiciones y sus represiones, concordaban, aun cuando los preceptos morales anden siempre algo rezagados, con las necesidades sociales.
a la inocencia que anidaba en el corazón de los hombres, lo que no se atenía a las normas o lo que se desviaba de ellas de manera excesiva, parecía demasiado inmoral, a menos de que fuesen los individuos más ilustrados quienes se encargaran de determinar, sin que se sometiesen siempre ellos mismos a las reglas que preconizaban, lo que era inmoral, con el fin de mantener al vulgo en el camino de la virtud y a la sociedad bien encarrilada. Ahora bien, dábase la extraña casualidad de que los que hicieron caso omiso de las reglas eran aquellos mismos de quienes se esperaba fuesen fieles guardianes de la ley y de la moral, es decir, reyes, papas y eclesiásticos en general. Y cuanto más relevante era el rango que ocupaban, tanto peor ha sido la reputación que en la historia se han labrado. Existe sobrado material para escribir un capítulo entero de denuncia acerca de los reyes medievales y de sus favoritos. Empecemos, por ejemplo, por Guillermo II el Rojo, de 1056 a 1100, quien, a pesar de sus dotes de mando, acabó mal. No era nada amigo de la Iglesia y no se recataba en mofarse de sus dogmas. El clero le pagó con la misma moneda, denigrándole ante la posteridad. No bastándole a este con deplorar sus malos hábitos, que algunos de sus propios miembros tenían, exageró sus defectos. Sin embargo, al igual que todos los hombres, Guillermo II era una mezcla de bien y de mal, agresivo, arrogante y arisco, por una parte, generoso y con mentalidad abierta por otra. A los ojos de los eclesiásticos, lo más abominable fue, sin lugar a duda, el desafío que lanzó el Rojo a Dios. No ensalzaría jamás al Señor, aseguraba él, pues éste le había hecho demasiado daño. Nadie parece haber comprendido lo patético de esa exclamación, así como tampoco a lo que aludía. La naturaleza le había hecho diferente de los demás hombres. Por supuesto, respondía ampliamente a los criterios de la masculinidad, de constitución recia, fornido, emprendedor, combativo, pelirrojo. Habiéndole tornado cínico la vida, debido a la serie de experiencias por las que había pasado, debió haber saboreado la ironía que entrañaba el imponer la regla de Lincoln, que recababa el privilegio de llevar una vida casta. En cambio, su propia vida era todo lo que se quiera menos casta. Gustaba rodearse de hombres de aspecto más bien afeminado, con largas cabelleras, largas vestimentas, calzado puntiagudo y de modales amanerados. Freeman, historiador de la época victoriana, reconoce así y todo que esos mismos jóvenes eran, sin embargo, los primeros en todas las hazañas guerreras, tanto en los campos de batalla como en los asedios de ciudades. Este contraste no nos sorprende tanto como podía sorprender a un victoriano cuyo héroe predilecto era el virtuoso Mr. Gladstone, ignorante de su curioso y supuestamente caritativo interés por las prostitutas. A pesar de todo, Freeman reconoce algunas relevantes cualidades de Guillermo II. Al caer entre sus manos, los prisioneros no tenían nada que temer ni en cuanto a su vida, ni en cuanto a su integridad física, y cuando concedía una tregua a una plaza asediada, siempre mantenía su palabra.
En cualquier caso, bajo su reinado, los judíos de Rouen y de Londres permanecían de pie ante su señor y parecen haber disfrutado no poco de sus favores. No se le puede achacar ninguna matanza. Guillermo II no era cruel. Contrariamente a los devotos acusadores de los cuales tendremos ocasión de hablar más tarde, San Bernardo, por ejemplo, que aseveraba que la ejecución de los paganos glorificaba a los cristianos y, consecuentemente, a Dios, mentalidad que justificaría las absurdas cruzadas de las que fue significado instigador. Por otra parte, suspiraba nuestro profesor, vicios antaño desconocidos, los vicios de Oriente, el pecado característico de los normandos, así lo propalaban por aquellos entonces los ingleses, se habían extendido entre ellos, los habían llenado de vicios, y el más culpable era el propio rey pelirrojo, del que más vale no indagar en demasía la vida íntima. Por culpa suya, Inglaterra veía surgir nuevamente en su propio territorio las costumbres de la Grecia antigua y de la Turquía moderna. Ahora bien, no parece que el famoso profesor de Oxford haya gozado de un profundo conocimiento de los seres humanos, y nos percataremos de que apenas era consciente de lo que en torno suyo sucedía en tiempos de su graciosa majestad, la reina Victoria. Prosigamos nuestro estudio con Ricardo I Corazón de León, 1157 a 1199, que parece haber sido él un bisexual, aun cuando haya preferido abiertamente la compañía masculina. Ricardo Corazón de León era el hijo predilecto de su madre, problema del que tendremos que ocuparnos frecuentemente. Leonor de Aquitania, bellísima mujer de carácter muy dominador. Si es que llegó alguna vez a hacerlo, no parece que Ricardo cohabitase durante mucho tiempo con su esposa, Berenguela. Fue un matrimonio dictado por razones de Estado y del que no nació ningún hijo. Corazón de León era propenso a las crisis depresivas, consecuencia de su agotamiento físico. En el transcurso de una de estas, un ermitaño le dirigió esta advertencia significativa: recuerda la destrucción de Sodoma y abstente de lo que es ilícito. La penitencia le intimidaba a que se acostase con su esposa. Este detalle es bastante revelador de por sí. El rey prefería probablemente la compañía de Blondel, su ministril. Ricardo era muy aficionado a la música y a las canciones de los trovadores, como lo sabemos a través de la encantadora e inolvidable anécdota según la cual Blondel da con el paradero de Corazón de León en Austria, en el castillo donde se hallaba cautivo este. El trovador canta las primeras estrofas de una canción que Ricardo y él habían compuesto en días más felices, y el rey le contesta desde su celda, acabando la canción. Menos anecdótico es el hecho de que, durante su ausencia, Ricardo dejó el gobierno de Inglaterra en manos de William Longchamp, obispo de Ely. El obispo era un misógino notorio que se sentía más inclinado hacia los mozalbetes que hacia las jovencitas. Los irrespetuosos varones aceptaron el hecho, pero no sin hacerle la burlona observación de que le confiarían con sumo gusto la custodia de sus hijas, convencidos de que su comportamiento sería irreprochable.
pero no así la de sus hijos. Finalmente, aún más conocidas son las inclinaciones de Eduardo II, 1284 a 1327, debido a su trágico destino, así como a la espléndida obra de teatro que sobre él escribió Christopher Marlowe, que compartía sus aficiones. Eduardo de Caen-Narbonne, víctima de su agresivo, autoritario y demasiado famoso padre, Eduardo I, el martillo de los escoceses, no tenía madera de rey. No tenía madera de rey. Debido a sus cualidades personales, hubiese podido ser un miembro útil para la comunidad, pero no manifestaba interés alguno por las batallas y por los torneos que venían a ser un burdo remedio de estas, circunstancia que le hizo impopular entre los fanáticos de las hazañas guerreras, especialmente los varones. Sus aficiones eran netamente populares. Le gustaba recortar los setos, cavar fosos y abrir zanjas. Era un hombre alto y apuesto, de carácter apacible, que gustaba del campo, de la caza, del juego de dados, de los deportes y de los intermedios de baile o de música. Sobresalía en las labores manuales. Era, por ejemplo, un excelente herrero, lo cual no era precisamente una cualidad propia de un soberano. Disfrutaba con la desenfadada y alegre compañía de los obreros, palafreneros, marineros y remeros. Hoy en día, estas inclinaciones democráticas serían vistas con agrado, pero tal no era el caso en el medievo, muy apegado a la jerarquía. Por añadidura, resultaba singularmente ofensivo para su entorno el que, excepción hecha de unos pocos cortesanos de trato íntimo, no desease la compañía de personas de su rango. Su gran defecto era el no tener carácter político y el encontrar insoportablemente tediosos a los políticos. Tal circunstancia resultó evidentemente fatal para su labor de rey, que descuidaba, o de la que no se ocupaba más que de tarde en tarde. Encontró un compañero privilegiado en la persona de Piers Gaveston, al que adoraba, lo que es bastante comprensible si se tiene en cuenta que Piers era su hermano de leche, criado junto a él desde su nacimiento. Compartían los mismos placeres y las mismas bromas. Tenían un sentido del humor que podía llegar a ser sumamente peligroso en política. Piers era el prototipo por excelencia del playboy, sin un ápice de maldad, sin ambición alguna, pero viviendo confortablemente a expensas de la fortuna ajena, dentro del más puro estilo de las favoritas reales, del que hemos conocido un recientísimo ejemplo. Sin embargo, para él resultó nefasto el burlarse hasta tal extremo de esos grotescos y demasiado acompasados varones que, revestidos de sus cotas de malla, surcaban tal bogavantes el país de punta a punta. Y si Piers no supo ser de utilidad alguna a un rey, cuyo papel era el de gobernar, fue en cambio una carga para él. El Papa Bonifacio VIII, a quien se reprochaba tener las mismas inclinaciones que Eduardo, concertó un matrimonio desastroso entre el joven monarca e Isabel, la loba de Francia. No hay que perder de vista que todos estos personajes eran franceses. Los festejos de la coronación estuvieron a punto de tomar mal sesgo,
debido a la evidente predilección de la que hacía gala Eduardo por Gaveston. Finalmente, incluso si fue sin el menor entusiasmo, el rey parece haber cumplido con sus deberes conyugales. Por lo demás, hizo poco caso de la reina, que halló consuelo cerca de un temible amante, el audaz Mortimer. Huelga adentrarse en los detalles que ilustraron esta trágica historia. Eduardo no podía soportar la idea de estar separado de su amado Piers. Los varones exiliaron al Playboy, a quienes el rey se había visto obligado a entregarlo siempre y cuando su vida fuese respetada. El despiadado Warwick faltó a su palabra y le hizo ejecutar. Todo cuanto el rey pudo hacer fue el llevarse el tan amado cuerpo a su propia fundación, los hermanos negros de Langley, y rezar por su alma. Ese acto de traición suscitó simpatía por el monarca y le valió no pocos partidarios. Estos se hallaban encabezados por los dos Despensers, seres incapaces cuya única ambición era la de satisfacer su insaciable afán de poder. La reina, por su parte, albergaba un odio personal por el más joven de los dos. Ayudada por Mortimer, su amante, intrigó hasta conseguir que fueran depuestos, e hizo recluir a su demasiado negligente esposo en Berkeley Castle, donde murió asesinado. Un hierro candente fue introducido por detrás en el cuerpo del rey, quizá para infligirle un castigo a la medida de los crímenes que se le reprochaban, o más probablemente para que la tortura a la que fue sometido no trascendiese. Seguidamente, el cuerpo indemne del monarca fue expuesto ante los ciudadanos de Bristol y de Gloucester. Nadie se dejó engañar por esa estratagema. Los alaridos del rey asesinado habían retumbado de punta a punta del castillo. Aún se puede visitar el siniestro lugar donde acontecieron los hechos. Por orden de la desconsolada viuda, se celebraron en su honor espléndidos funerales en la abadía de Gloucester, hoy en día catedral. Su hijo, Eduardo III, no tardaría mucho en darle su merecido al amante de su madre, y ésta se retiró a Francia para gozar de sus últimos años de juventud, sino por las circunstancias de una conciencia tranquila. El pueblo, que había venerado como a un santo al enemigo del rey, el odioso Thomas de Lancaster, empezó a rendir culto con idéntico fervor al rey asesinado. Las dádivas de los fieles para el relicario real permitieron la construcción de un suntuoso santuario en Gloucester, y fue erigido un magnífico mausoleo en el lugar donde se hallaba sepultado el torturado cuerpo. Constituye una de las obras maestras de la escultura medieval de Inglaterra. Así era la Edad Media y así eran los medievales. Página 18.